El poder sanador de la justicia y la gracia del Evangelio. Quiero comenzar diciendo que usted y yo somos salvos por gracia. Diga, yo soy salvo por gracia. Una gracia inmerecida, una gracia que no nos costó nada, pero a Dios les costó su Hijo. Fuimos llamados de muerte a vida, fuimos llamados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Éramos pecadores. ¿Alguien ha reconocido eso? Que éramos pecadores o que fuimos pecadores. Ok, entonces ahora somos salvos. Todo esto por amor a nosotros, el amor de Dios para con nosotros. Ahora hay algo que usted y yo quizá podemos olvidar, y es la justicia de Dios de este evangelio. Es la gracia de Dios en este evangelio. Porque es verdad que el hombre pecó, es verdad que la naturaleza del hombre es natural o carnal, pero al principio no fue así. Aleluya. Es verdad que nuestras acciones o consecuencias de nuestras acciones son los que usted y yo merecemos. Si sembramos, cosecharemos. Pero aún así Dios sabe que el hombre pecó, pero fue a través del engaño que Satanás propició. Por eso quiero hacerle ver algo en esta mañana. Después de que el hombre peca, se ve desnudo. Vemos la justicia de Dios operar. Vemos la justicia o la rectitud de Dios de hacerles delantales de animales que sacrificó para ellos. Todos sabemos, entendemos que es un acto tipológico de lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, usted ha estudiado esto, usted ha entendido de que es un acto tipológico de Cristo salvando a la humanidad en el futuro, cuando Dios sacrifica los animales y le da delantales al hombre, que era un acto de amor al hombre desnudo, que fue la misericordia de Dios hacia el hombre. Ya usted ha leído o ha estudiado eso. Pero para mí, escucha, no solamente fue eso, sino más. Diga, más. También era un acto de justicia del Padre hacia su Hijo. Voy a repetir eso. También era un acto de justicia del Padre hacia su Hijo. ¿Por qué? Porque Padre es aquel, escucha bien, que ayuda a su Hijo aun cuando él falla. O mejor puedo decir con una pregunta: ¿qué padre no ayuda a su hijo aun cuando su hijo no falla? ¿Qué padre no asiste a su hijo aun cuando su hijo cae en ciertos errores? Siempre será el Padre, porque tiene esa naturaleza de Padre. Amén. Él no ayuda a su hijo por ayudarlo. Él ayuda a su hijo, escucha bien, porque sencillamente es su hijo. Así que él lo ayuda, ok, porque fue engañado o perdió todo. Él lo ayuda. El Espíritu Santo me enseñó que Dios es un padre, y es de padre perdonar a sus hijos. Yo voy a repetir eso. Es de padre perdonar a sus hijos. Es de padre ayudar a sus hijos, aunque se dejaron engañar o se dejaron robar. Por cuanto el padre, por su naturaleza de padre, es de esperarse que aunque el hijo falle, como el hijo pródigo, él espera, o él lo espera con los brazos abiertos. ¿Alguien ha recibido el abrazo del Padre? Aleluya. Ahora, la justicia de Dios es uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras. La rectitud de Dios es sinónimo de su justicia. Aunque cuando la palabra más común para justo en el Antiguo Testamento significa recto, en el Nuevo Testamento, escucha, la palabra en el sentido ético es lo mismo, es igual, recto, justo o recto. Al decir que Dios es justo, estamos entendiendo o estamos diciendo que siempre Dios hará lo correcto. ¿Alguien me está siguiendo? Digan, siempre Dios hará lo correcto. Así que como padre, es correcto que reciba a su hijo. Como padre es correcto que perdone a su hijo. Como padre es correcto que abrace a su hijo. Como padre es correcto que restaure a su hijo. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Gloria a Dios. Aunque el hijo fuese engañado, aunque el pródigo, escucha,
tuvo una actitud donde le dijo: dame, papá, todo lo que yo necesito, toda mi herencia, y me voy. Aunque lo haya dejado, es correcto según la naturaleza del padre que reciba cuando el hijo vuelve al padre. ¿Alguien cree eso? Ok. Ahora, ¿qué quiero que vean ustedes acá? Lo recto o lo justo de Dios se manifestó para salvarlo. Pero el hombre pecó. Sí, el hombre pecó. Pero cuando el hombre respondió a Dios por sus errores, Dios operó en amor, Dios operó en misericordia, Dios operó en rectitud, Dios operó siendo justo. Escucha bien, y lo salvó. No fue porque el hombre era justo para ser salvo, sino por causa de ser hijo, el Padre lo salva. ¿Alguien escuchó eso? Quiero que entienda bien este mensaje. No fue porque el hombre era justo, Dios lo salva, sino por causa de que el hombre es hijo, Dios lo salva. Aleluya. Por eso es que Dios te salva, Dios te bendice, Dios te prospera, no por tu propia justicia, sino porque tú eres hijo. ¿Alguien está entendiendo este mensaje? Tú puedes llenarte o llenar tu cabeza de tantos razonamientos para poder recibir una bondad de Dios, una bendición de Dios. Pero déjame decirte que aún tus propios razonamientos es tu propia justicia. Porque la justicia del hombre nunca se comparará con la justicia de Dios. La justicia de Dios es más allá que la tuya. Está por encima de tus pensamientos. La gracia de Dios está por encima de tus errores. Lamentablemente el hombre, escucha, mide su justicia según su rectitud o según su falta o según su mínimo error en la vida. Si usted tiene menos errores, usted se considera más justo. Si usted tiene muchos errores, usted no se considera justo. ¿Alguien me está siguiendo? Así que usted tiene que ver lo que Dios me enseñó a mí. Dios operó en amor, en misericordia, en lo recto o en lo justo para salvar a su hijo. No fue porque el hombre era justo para ser salvado, sino por causa de ser hijo, el Padre lo salva. ¿Alguien lo entiende? La justicia del hombre nunca es igual a la justicia de Dios. En Génesis capítulo 18 vemos un episodio de esa justicia. Cuando Dios quiere destruir o decide destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham tiene una conversación con Dios antes de que Dios destruya esas dos ciudades. Y dice en el capítulo 18, dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirá también el justo como el impío? Razonamiento humano. Era la justicia de Abraham. Era como Abraham estaba de una manera dialogando con Dios, dialogando con el Padre. Escucha, y dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonará al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti es hacer tal que haga morir, escucha, este es el razonamiento humano, que haga morir al justo con el impío. Que haga morir al justo con el impío. Lo contrario de ese razonamiento es, bueno, si Dios opera con esa justicia, razonamiento humano, pues que Dios salve a los justos y que mate a los impíos. ¿Alguien me está escuchando? ¿O alguien me está entendiendo? Tiene que correr conmigo con este mensaje, amén. Ok. Ahora, el razonamiento humano es, escucha, ¿harás morir el justo con el impío? Lo contrario, salva al justo y mata el impío. Ok. Y dice acá, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Por supuesto, él estaba hablando con el juez. Él no tenía, escucha, la decisión en sus manos o en su boca. El que tenía la decisión en su boca era Dios. Pero él, como hombre, lo entendemos. Él está hablando con ese Dios. Entonces, dice acá: ¿no ha de hacer lo que es justo?
un atributo de Dios, un atributo de su carácter, un atributo de su personalidad. No, dice acá, no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová. Ahora mira lo que dice Dios: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, mira la justicia, mira la gracia, perdonaré a todo este lugar. Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Esto se llama gracia, y por supuesto es la justicia de Dios y no del hombre. Porque el hombre estaba diciendo: matarás al justo con el impío. En otras palabras, salva al justo y haz lo que quiera con el impío. Pero entonces viene Dios y dice: por amor a los justos, perdonaré toda esa tierra. Perdonaré todos aquellos. Así que por causa del justo, la tierra es sanada. Por causa del justo, la gente es salvada. ¿Habrá alguien acá que diga amén a eso en el nombre de Jesús? Y después sigue leyendo, después sigue diciendo: y aquí ahora que he comenzado a hablar contigo, Señor, dice Abraham, aunque polvo y ceniza soy, quizá de esos 50 falte 5, destruirá por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo Dios: no destruiré si hallare allí 45. Y así fue la conversación. O sea, el razonamiento humano de tu justicia no se compara con la justicia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Pero no hubo ni un justo en ese lugar. Por eso es que Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Ahora, pero como no hubo un justo, escucha bien, por eso cuando tú eres salvo, lo próximo que Jesús te dice a ti: predica este evangelio. ¿Alguien me está escuchando? Por eso cuando tú eres salvo, lo próximo que Jesús te dice y me dice a mí: sal a las calles con este evangelio, sal con estas buenas nuevas al mundo, predícale al mundo para que hayan más justos en la tierra. ¿Alguien me está entendiendo? Porque vendrá un día final, eso lo sabemos. Vendrá un día final, como le ocurrió a Sodoma y a Gomorra. Pero por causa de predicar este evangelio cada sábado, cada día, escucha, Dios puede traer salvación, Dios puede traer sanidad, Dios puede traer liberación. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Así que es justo, escucha bien, o es correcto que si eres salvo, predique de Cristo a otros. ¿Alguien me está escuchando? Opera en lo justo, opera en lo correcto. Si ya eres salvo, tú no estás diseñado o llamado a quedarte en 4 paredes. La iglesia que se queda en 4 paredes no es una iglesia a los ojos de Dios justa o funciona correctamente como Dios quiere que funcione. Porque lo justo, lo correcto es que si eres salvo, predícale o háblale a la gente de estas buenas nuevas. Esas buenas noticias que te salvó, esas buenas noticias que tú escuchaste y te liberó, esas buenas noticias que tú escuchas, recibiste y creíste y te sanó. Ahora, es justo o correcto de que si tú eres salvo, salves a otros. Ahora, yo no entiendo por qué hay personas que se quedan en casa. No entiendo por qué hay personas o iglesias que están en 4 paredes cuando es correcto o cuando es justo que salgan a llevar estas buenas noticias al mundo. Dile al vecino: opera en justicia. Por eso, cuando la Biblia dice que somos la justicia de Dios en esta tierra, no es porque seamos, escucha, justos por nuestra propia fuerza, sino porque Cristo nos hace justo y somos la justicia de Dios en la tierra, porque le hablamos a la gente de estas buenas noticias. Diga: yo soy la justicia de Dios en esta ciudad. Si te mantienes con la boca cerrada, ya dejaste de operar, ya dejaste de ser la justicia de Dios en tu casa, ya dejaste de ser la justicia de Dios en las calles, ya dejaste de ser la justicia de Dios en este país.
¿Alguien me está escuchando? Por cuanto usted opera con justicia de Dios, usted llevará las buenas nuevas y usted será transformado, usted será renovado, usted será sanado. ¿Alguien quiere sanidad hoy en su cuerpo? Usted será liberado. Habrá sanidad del alma, del corazón y de sus enfermedades, porque usted se vuelve justo. Escucha bien, no por sus cualidades, sino porque usted es su hijo. Así de sencillo. Un hijo que hace lo correcto. ¿Habrá alguien acá que haga lo correcto? ¿Y qué es lo correcto? Te estoy enseñando que es predicar las buenas nuevas. Eso es lo correcto. Ahora, como un padre, escucha bien, Dios te bendecirá, te ayudará, no por tus obras, sino por ser hijo. ¿Alguien lo está entendiendo? Gloria a Dios. Pero añadido a ser hijo, un hijo que hace lo correcto. Gloria a Dios. Pero tu justicia te dice que no puedo. Tu justicia te dice es que no tengo palabras para predicar a la gente. Es que no puedo porque yo no soy justo. Yo no soy como el pastor, predicador como él. Si no soy justo, no puedo salvar a otros. No puedo ser próspero si no soy justo. No puedo operar en justicia. Esa es la justicia del hombre. Pero la justicia de Dios no es como la tuya. Aleluya. Por eso te priva de ser usado por Dios. Te priva de ser bendecido. Te priva de ser sanado por Dios. ¿Alguien quiere sanidad? ¿Alguien quiere liberación? Te privas también a otros, o le privas a otros de que oigan este poderoso evangelio, de ser bendecido por causa de tu propia justicia. Priva a otros de ser bendecido por causa de tu propia justicia. No puedo, no sirvo, ando en pecado. Es tu propia justicia. Cuando este evangelio no fue originado por tu justicia, este evangelio fue originado por Dios, por su amor, por su gracia. ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora te voy a enseñar algo de la justicia de Dios. En Marcos capítulo 5 verso 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Una niña de 12 años aproximadamente, según los teólogos. Verso 24: fue pues con él, y le seguía una gran multitud que lo apretaba. ¿Cómo era la multitud? Grande. ¿Y qué estaban haciendo? Apretando, ahogando a Jesús. ¿Ok? Así como hoy, hay mucho calor. Mucha gente. Entonces, verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Escuche bien, te quiero enseñar sobre la gracia, te quiero enseñar sobre la justicia. Y habiendo sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Miren la situación de esta mujer, por favor. Quiero hoy describir algo que no lo he enseñado durante todo este tiempo, y el Espíritu Santo me reveló algo y me enseñó algo a través del estudio de la palabra. Esta mujer sufría mucho, había pasado por muchos médicos, había gastado todo lo que tenía. Así que esa mujer tenía pobreza, diga pobreza. Además de ser pobre, estaba enferma. ¿Sí o no? Quizá estaba desahuciada por los médicos en el caso de su enfermedad. Y dice acá que nada había, que nada que lo que había hecho le aprovechaba, y antes le iba peor. Ahora quiero describir algo poderoso en esta mañana a los médicos de esos tiempos. Eran médicos judíos, eran médicos religiosos. Muchos de ellos no eran médicos como usted y yo lo conocemos hoy. Que los médicos de hoy tienen medicina, tienen ciertas
capacitación y enseñanza que te ayuda a aliviar el dolor o la enfermedad o quitarte la enfermedad. ¿Ok? Estos médicos eran médicos religiosos, eran médicos judíos. ¿Ok? Estos médicos, aunque sus motivaciones eran buenas, ellos usaban la ley y la tradición rabínica. ¿Alguien me está siguiendo? Para aliviar una tos, debían de mezclar una cosa con otra. Gloria al Señor. Debían de dejar, le decía a la gente, tiene que dejar de comer esto, de comer aquello, y dejar por mucho tiempo a algunos lo que comían. Le hacían hacer unas cantidades de rituales, y las cosas que le recomendaban comer eran realmente horribles. Una de ellas es poner lodos en su comida. Así de sencillo, poner lodo en su comida. Tenían supersticiones para casi todas las cosas que ellos mandaban o ordenaban. Así eran los médicos de aquel tiempo. Pero acuérdense, eran médicos judíos, médicos que usaban la ley para tratar de aliviar o sanar a sus pacientes. ¿Alguien me está escuchando? Gloria a Dios. Estas supersticiones eran usadas para casi todo lo que ellos le ordenaban. Así que esta mujer había sufrido de muchos médicos, había gastado mucho su dinero, que llegó a quedarse sin nada, estaba pobre. Este principio es un principio que podemos usar hoy, porque hay muchas personas que van a los médicos y empeoran. No es porque los médicos sean malos, acuérdense de que ellos tienen buenas motivaciones, sino que es un principio que nos o le sucede a mucha gente. Están regular, pero van al médico y empeoran, como le pasó a esta mujer. Gastó su dinero, estuvo o entró en un estado de pobreza y estaba más enferma que lo que estaba antes. Su estado era peor. La ley era dada a través de Moisés. La gracia y la verdad vinieron juntas a través de Jesucristo. Voy a repetir eso. La ley era dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de Jesús. Esa verdad es lo que nos hace libre. Jesús hablaba esa verdad a la gente judía de su época, que conocían la ley, pensaban en la ley desde que eran bebés. Desde que eran bebés se le enseñaban la ley, aunque no tenían entendimiento. Los rabinos y los padres les citaban la ley a ellos, les enseñaban la ley. Los rabinos le insistían a citarle la ley a los niños. Así que cuando Jesús vio a los judíos de esa época, escuche bien por favor, Él les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán mis discípulos. Y si conocen la verdad os hará libre. La ley fue dada a través de Moisés. La gracia y la verdad fue dada a través de Jesucristo. Hoy usted goza de la gracia y de la verdad. Pero si vamos en esa época, escucha, los fariseos estaban consternados, estaban con una pared kilométrica delante de ellos, en sus mentes y en su razonamiento, porque desde niño le enseñaron a ellos la ley. Así que ellos no entendían que si guardaran la palabra de Jesús y no es la ley, ellos iban a ser libres, ellos iban a ser sus discípulos. Ellos no comprendían cómo la verdad que para ellos era la ley y no la verdad que salía de la boca de Jesús lo haría libre. Libre de sus enfermedades, libre de sus contaminaciones, libre de sus impurezas, libres del pecado. ¿Alguien me está escuchando? Gloria a Dios. Esta mujer había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Que antes le iba peor, dice la Biblia. Ella había gastado todo su dinero, ahora estaba más pobre. Así que
ahora ella está enferma, y no solo enferma, sino que estaba bastante enferma. Ella llegó a estar peor, dice la Biblia. Fue a esos médicos que no la curaban y le decía que tu caso quizás no has recibido sanidad porque no has hecho tal cosa o tal otra. Quizás no has recibido sanidad porque no has hecho este rito religioso. ¿Alguien me está siguiendo? Gloria a Dios. Ella seguía pobre y enferma, pero en el verso 27 dice, en Marcos 5, cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó hablar de Jesús, y el Señor me decía esta mañana, ahí hay algo, vuélvelo a leer. Y yo lo leía, y me decía el Espíritu Santo, ahí hay algo, vuélvelo a leer. Y yo lo leía, y después decía yo, Señor, sí, aquí dice cuando ella oyó hablar de Jesús. Bueno, Señor, eso lo sé yo. Yo sé que es por fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y el Señor me decía, no estás entendiendo, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. Y yo lo leí otra vez y decía, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús. Y yo le decía, bueno, Señor, este verso me lo sé de memoria. Es más, lo cito dormido. La fe viene por el oír, y el oír tu palabra. Yo sé que hay que tener fe. Es tu palabra que despierta la fe del cristiano. Es tu palabra que despierta la fe del creyente. Así que esa mujer con fe se levantó y se metió en medio de la multitud y te tocó. Por eso es que recibió su milagro. Y me decía el Espíritu Santo, léelo otra vez. No has entendido, no has entendido. Así que yo estaba aún, escucha, con los ojos cerrados, y yo le decía al Señor, Señor, hasta dormido te lo digo. Me lo aprendí de memoria, me lo he aprendido de memoria. El Señor me decía, no estás entendiendo, hijo mío, hasta que lo vi. Y hoy quiero mostrárselo. ¿Alguien quiere escucharlo? Ella escuchó algo acerca de Jesús. Ella escuchó algo acerca de Jesús. Y lo que ella escuchó hizo que ella recibiera. Voy a repetir eso. Lo que ella escuchó hizo que ella recibiera. La multitud estaba tocando a Jesús. La multitud estaba apretando a Jesús, y ninguno de ellos recibieron. Aquí hay mucha gente sentada. Aquí hay mucha gente ahí parada, qué sé yo, como los que estuvieron cerca de Jesús y estuvieron cerca, pero ninguno de ellos recibieron. Pero una mujer que estaba a distancia recibió. ¿Alguien me está escuchando? La multitud tocaba a Jesús, la multitud apretaba a Jesús, y ninguno de ellos recibieron. Porque lo que esa mujer que estaba a distancia, lo que ella escuchó hizo que ella recibiera. Ella no había escuchado directamente a Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Mucha gente escuchan de Jesús en la Biblia y eran sanados. La Biblia muestra eso en varios pasajes. Gente que escuchaban a Jesús y eran sanados. Ella no escuchó directamente a Jesús. Ellos mismos, los discípulos, escuchaban a Jesús y eran sanos. Es más, en el sermón de la montaña escuchaban la gente a Jesús y la gente era sanada. Ella escuchó algo de Jesús. Ella escuchó algo de Jesús. Ella no escuchó a Jesús. Ella escuchó algo de Jesús. ¿Alguien me está siguiendo? Ella escuchó algo acerca de Jesús. Porque esto es importante. ¿Por qué? Cuando yo comprendí esta verdad, me regocijé, me llené de gozo y dije, wow, cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios te ama a ti. Hay gente que dice que me hubiera sido fenomenal escuchar a Jesús personalmente. Hay gente que dice, sería poderosísimo vivir en ese tiempo y escuchar a Jesús, o darle un abrazo o un apretón de mano a Jesús.
Pero no estamos en ese tiempo. Tú estás en este tiempo, ok, pero hay gente que dicen eso, estrechar su mano sería fenomenal. Pero allí estaba, escucha, esa gente. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos su palabra. Ahí estaba la persona de Jesús, aquí está su palabra. Yo dije que aquí está su palabra. La palabra viva que viene a liberarte, que viene a sanarte, que viene a restaurarte. ¿Y por qué me anima esto? Porque todos nosotros hemos oído de Jesús. Hemos oído predicar de Él. Hemos oído a los pastores hablar de Jesús. Usted podrá decir: es que yo escucho a Jesús en mi interior. Gloria a Dios que tú lo escuches en tu interior. Todos lo escuchamos en nuestro interior. Todos venimos a la iglesia a oír de Jesús. Pero esta mujer escuchó acerca de Jesús. ¿Alguien me está siguiendo? Acerca de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo me dijo lo que esta mujer escuchó. Y lo que esta mujer escuchó definitivamente no era la ley. ¿Alguien me está siguiendo? Yo le doy gracias a Dios de que esta mujer no se congregaba en las iglesias de hoy. Porque las iglesias de hoy, escucha, quizás pueden calificarte a ti para que tú recibas tu milagro. Las iglesias de hoy pueden calificarte o, escucha, a enseñarte cómo debes de calificar para recibir tu sanidad. Gracias a Dios que ella nunca había calificado para ser sana, como muchos de ustedes. Pero lo que ella escuchó de Jesús no fue la ley. Ella escuchó algo sobre Jesús, y lo que ella escuchó hizo que ella recibiera. Amén. Ahora, ¿qué era lo que decía la ley? La ley de Moisés, en la condición que tenía esa mujer. ¿Qué decía la ley? En Levítico capítulo 15, verso 19, dice: cuando la mujer tuviera flujo de sangre y flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Así que esta mujer era una mujer inmunda, y todo lo que tocaba se convertía en inmundo. Ella no podía hacer esto, ella no podía hacer lo otro, no podía moverse, no podía, y lo hacía y tocaba. Si se sentaba en la silla, esa silla era inmunda. Si se acostaba en la cama, esa cama era inmunda. ¿Alguien me está siguiendo? Todo lo que esta mujer tocaba se convertía en inmundo. Y en el verso 25 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. O sea que si le duró 12 años ese flujo, fueron 12 años de inmundicia. Fueron 12 años que la ley la categorizaba como una mujer o como una persona inmunda. Así que la ley le decía: tú no puedes estar entre nosotros, tú no puedes tocarnos a nosotros. La ley le decía: tú tienes que estar apartada fuera de nosotros. La ley le decía: tú no puedes recibir nada de nosotros. Tú no puedes entrar al templo así, inmunda. Tú no puedes venir a adorar inmundo como estás. Tú no puedes levantar tus manos. Tú no puedes cantarle a Dios porque eres inmunda. Esa alabanza es inmunda, esa adoración es inmunda. Primero límpiate. ¿Alguien me está siguiendo? Gloria a Dios. Así que ella escuchó algo e hizo que esta mujer se moviera. Pero quiero que entienda algo. Ella estaba enferma, muy enferma. Ella estaba débil, muy débil. Pero ella se abrió paso en medio de la multitud. Lo que sea que ella escuchó le dio fuerza para abrirse paso en medio de la multitud. Pero según la ley, ella no podía estar allí. Según la ley, ella no podía tocar la gente. Según la ley,
ella no podía estar en público. Ella había estado 12 años en esta condición. Si ella habría creído lo que se le había enseñado a través de la ley, ella nunca habría acudido a Jesús. ¿Alguien me está siguiendo? Aleluya. Así que lo que sea que esta mujer escuchó acerca de Jesús, usted y yo necesitamos oírlo hoy. ¿Para qué? Para que la gente pueda recibir, para que tú y yo puedas recibir. Ella escuchó que a pesar del hecho que era inmunda, que a pesar de que había pecado en su vida, aleluya, yo declaro que en el nombre de Jesús tus oídos y todo espíritu de estupor sale de ti. Que tú escuches la palabra de Jesús, que a pesar de que puedas estar inmundo, a pesar de que puedas estar en pecado, tú puedes hoy recibir de Jesús. Tú puedes hoy recibir bendiciones. Tú puedes hoy recibir sanidad. Tú puedes recibir amor. Tú puedes recibir perdón. Tú puedes recibir liberación. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Y esto es lo que la iglesia debe de enseñar hoy. Si la gente escuchara esto, ahora mismo usted puede recibir a Jesús. No importa si estás sucios, no importa si eres inmundo, no importa si estás en pecado. Escucha bien esto: puedes recibir sanidad, tú puedes recibir liberación si escucha verdaderamente de Jesús. Aquellos que no pudieron recibir de Jesús en ese tiempo fueron los fariseos, quienes creían que tenían que hacer ciertas cosas para que pudieran ser liberados para recibir. Los fariseos tenían en su mente la ley. No podemos hacer esto, no se puede hacer aquello. Antes de recibir algo de Dios, tenemos que alinearnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que una serie de rituales. Por eso es que cuando Jesús dijo: aquel que conozca mi palabra, aquel que escucha la verdad, serán verdaderamente libres. Ellos no tenían la palabra de Jesús como la verdad, ellos tenían la ley como la verdad. ¿Alguien me está siguiendo? Gloria a Dios. Ahora escucha bien. En una oportunidad Jesús sana a una mujer encorvada, pero los fariseos, o un fariseo que estaba en ese lugar, refutaba el hecho de que Jesús sanara o hubiese sanado a esta mujer. ¿Por qué? Porque era un día sábado, el sabbat. Jesús había hecho un milagro el sábado. Gloria a Dios. Así que el fariseo, con su mente religiosa, estaba confrontando, reprochando a Jesús porque había sanado a la mujer el día sábado. Así que yo me imagino conversar a Jesús con este fariseo. Discúlpame. Sí, porque el fariseo comenzó: usted tiene que leer la Biblia bien, usted tiene que leer la Biblia con revelación. Por eso es que el fariseo le dijo a Jesús: a 6 días en la semana se puede trabajar. El fariseo estaba razonando con la ley en su mente. Él no estaba conforme al milagro o al trabajo que hizo Jesús ese día sábado. Así que el fariseo le dice a Jesús: 6 días puede trabajar, el 7 hay que descansar. Y Jesús: discúlpame, ¿me estás hablando a mí? Tú que eres inteligente, tú que eres sabio, me estás diciendo que 6 días se puede trabajar y hoy no se puede hacer este milagro. Y hoy, escucha, un miembro de tu congregación está siendo sanada y tú me estás reprochando con tu razonamiento legalista, religioso en tu mente. ¿Alguien me está escuchando? En otras palabras, tú me estás hablando de que esta mujer tenía que ser sana entre la semana, menos el sábado. Tú me estás diciendo a mí que ella pudo venir el lunes. Ahora te pregunto yo a ti, si eres sabio, si eres inteligente, porque tú no la sanaste el lunes, porque tú no la sanaste el martes,
¿Por qué tú no la sanaste el miércoles? Si la ley te dice a ti que ella podía venir en esos 6 días, y tú me reprochas a mí porque la sané en el 7º día, entonces te hago una pregunta: ¿por qué tú no la sanaste el miércoles? ¿Por qué no la sanaste el viernes entonces? ¿Alguien me está entendiendo? El fariseo tenía razonamiento, legalismo en la cabeza. Refutó a Jesús o reprochó a Jesús la sanidad que él hizo ese día sábado. Cada vez que tú razonas con ley de la gracia, has caído. Es que Él tiene que venir a perdonarme a mí, a pedirme perdón a mí. Razonamiento de la gracia, habéis caído. Es que yo no puedo salir a evangelizar. ¿Por qué? Porque tengo unos pecaditos por ahí para ir a culto. Y hasta que yo no haga estos ritos religiosos, no voy a poder salir a evangelizar. De la gracia habéis caído. ¿Alguien me está entendiendo? Es que yo tengo que orar 40 días de ayuno y de oración para que Dios me pueda sanar y para que Dios me pueda usar. De la gracia habéis caído. Hoy, como le veo la cara a algunos acá, vuelve a poner el verso, por favor. Gálatas 5. De Cristo os desligaste. Te desligaste de Cristo. Te desligaste. ¿Quiénes? Los que por la ley os justificáis. Ahí está. Es que yo no puedo servirle al hombre de Dios por esto, por aquello. Es que yo no puedo servir a Dios porque yo vengo de allá, del mundo de la prostitución. Pero llegaste aquí. Cristo te limpió. Pero si sigues con esa mentalidad, de la gracia habéis caído. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? En una oportunidad vino un leproso y le dijo a Jesús: Jesús, si quieres puede limpiarme. Y Jesús le respondió: sí quiero. El leproso era inmundo. Pero que, porque según la ley, él no podía tocar a nadie. Pero Jesús lo tocó a él. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la iglesia? Es que hay que quitar el pecado. Es que yo sé que, y lo creemos en el nombre de Jesús, pero operamos en un razonamiento legalista, religioso, rabínico, fariseo. Escucha, que matamos a la gente y no salvamos a la gente. Porque según la ley, cuando había pecado en el pueblo, y Dios o ellos según la ley, para que el pecado no estuviera en el pueblo, ¿sabe lo que hacía? Mataba al portador del pecado. A ver, levante las manos acá que tienen pecado. Aquí va a haber varios muertos hoy, entonces. Según la ley. Según la ley. Para exterminar el pecado del pueblo, el pueblo tenía que matar al pecador. Y sabe, cuando yo escuché esto esta mañana por el Espíritu Santo, yo me puse a soñar. Y el Señor me volvió a llevar al verso. Y esta mujer oyó hablar de Jesús. Yo no sé cuál era el nombre de esta mujer. Si era Rebeca, si era María, si era Ingrid, si era Rosmary, si era Dayana, no sé, o Loli. Yo no sé qué nombre le pondríamos a esa mujer.
El asunto es que ella oyó hablar de Jesús. Quiero que entienda la frase: oyó hablar de Jesús. Ella no oyó directamente a Jesús, ella oyó hablar de Jesús. Significa de que alguien estaba hablando de Jesús y ella escuchó a esa persona. ¿Me están entendiendo? Así que mi imaginación voló. Yo me imagino a una persona que se le acercó a esta mujer. Vamos a decirle Rebeca, no sé. Rebeca en judío, creo que es Rasbik. Tocó. Te tengo noticia. Dime. De lejito. ¿Sabe qué? Jesús está aquí. Jesús, el que le dice maestro, el que le dicen rabí. Sí, Jesús, el que sana a los enfermos. Wow. El mismo que bajó del monte, que estaba en el pueblo, en la otra aldea, y de ese monte bajó un leproso. Ese hombre inmundo se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres salvar, si quieres puedes limpiarme. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo? Le dijo: si quiero. No puede ser. Al inmundo, sí, al inmundo. Al leproso, sí, a ese hombre leproso. El del monte, sí, el del monte, el que tiene por allá 40 años metido, a ese. La mujer estaba escuchando. ¿Y qué pasó? Jesús extendió sus manos, lo tocó. No puede ser. La ley que tenía en su cabeza fue destrozada. El razonamiento que tenía en sus mentes fue arruinado. Jesús tocó al leproso. Sí, mujer, Jesús tocó al leproso. ¿Y qué le sucedió a ese hombre? Al instante, con un toque del maestro, Jesús sanó su vida. Jesús sanó su alma. Jesús sanó su corazón. Y la que se consideraba inmunda dijo: si él pudo hacerlo con aquel, yo también puedo irme y acercarme a él. Esa mujer escuchó algo de Jesús, y lo que escuchó de Jesús hizo que ella hiciera, que recibiera. Así que lo que escuchó de Jesús le dio fuerza, le dio fe, le dio valentía. Y esa fuerza hizo de que ella se metiera entre la gente, se moviera. Y ella decía en sí, entre sí: si tocase aún el borde de su manto, seré sana, seré sana. La religión se hizo pedazo, el razonamiento se destruyó, porque le habían hablado de un hombre llamado Jesús, que no le interesaba el razonamiento legalista de la gente, que no le interesaba, escucha, su filosofía religiosa, sino que estaba dispuesto a aquel, escucha, que podía recibirlo. Él estaba dispuesto a perdonarlo. Así que en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo les pido a ustedes que salgan de su razonamiento religioso, que dejen de estar pensando: es que yo no puedo recibir hoy porque estoy en pecado. Es más, dice la Biblia, escuchen Santiago: si alguno de vosotros están enfermo, buscad a los ancianos de la iglesia, ungirlo y orar por ellos, y serán sanos. Dios se levantará, dice las escrituras. Y si alguno, oh, me gusta esto, y si alguno hubiese cometido pecado, oh,
Mira el orden de la palabra. Dice, aquel que está enfermo, busque a los ancianos, busquen oración, busquen el aceite. Pero no dice, no vayan los pecadores. No dicen eso. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llames a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La misma unción que te sana es la misma unción que te perdona. La misma unción que te perdona es la misma unción que te prospera. La misma unción que te prospera es la misma unción que te restaura. Oh, es que mi matrimonio, nada de matrimonio malo. Es que racionamiento. Es que mi mujer, es que mi esposo. No, busca la gracia. Cúbrete con la gracia. Arrópate con la gracia. Quiero decirle aquí a las mujeres o a los hombres, escucha bien. Tú no vas a cambiar a tu marido. Tú no vas a cambiar a tu esposa. Tú no has sido llamado a eso. Tu llamado es, escucha, amar, respetar y vivir con esa persona. Ese es tu llamado. Tu llamado es amar, respetar y querer a esa persona. El que cambia no eres tú. El que cambia se llama Jesús. Así que tu trabajo, mujer, no es cambiar a tu marido. Y tu trabajo, marido, no es cambiar a tu mujer. Tu trabajo es amarla. Tu trabajo es respetarla. Tu trabajo es quererla. El trabajo de Jesús o del Espíritu Santo es cambiarla o cambiarlo. Es que mi marido, es que mi matrimonio, es que mis hijos. Dios te dice, yo voy a romper ese razonamiento fariseico, esa filosofía religiosa que te metieron a ti. Yo lo voy a romper. Mi justicia es diferente a la tuya. Te voy a salvar, no porque tú eres el más justo de esta congregación. Te voy a sanar, no porque has hecho los ritos religiosos necesarios. Te voy a sanar porque yo soy padre y tú eres mi hijo. Y tú eres mi hijo. ¿Alguien se siente hijo de Dios? El hijo pródigo se fue al padre. Le dijo: Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Te fuiste, traicionaste mi confianza, te gastaste toda mi herencia, pero sigues siendo mi hijo. Oh, sigues siendo mi hijo. Llevadlo, dele un baño, la mejor ropa, el mejor anillo, el mejor cordero, la mejor fiesta. Wow. Pero Padre, ¿cómo si soy pecador? He pecado contra ti y contra el cielo. Pero era el Padre. Su naturaleza de Padre es salvar, sanar a su hijo. Ponte de pie en esta mañana.